Hola a todos los que vean este video. Soy Bunmei. Hoy nos toca una teoría de Izuku. Así que prepara tus palomitas que esto está por empezar. El agente Izuku. Un final trágico. Historia completa. Izuku Midoriya, de constitución robusta y cabello verde, se encontraba solo en el balcón de su departamento. Mientras el humo de un cigarrillo se escapaba entre sus dedos, su expresión cansada revelaba el peso de un mundo que lo había despreciado y rechazado por no poseer un Kyok. Con un gesto de frustración, Izuku apretó el cigarrillo aún encendido y lo arrojó detrás de sí, hacia un tacho sin siquiera mirar. Su vida se había teñido de una miseria constante. Hubo momentos en los que soñó con ser un héroe, creyendo que incluso alguien sin Kirk podía hacer la diferencia. Sin embargo, como tantas otras veces en su vida, ese sueño parecía desvanecerse, dejándolo atrapado en una realidad sin esperanza. Este panorama sombrío contrastaba agudamente con el joven lleno de determinación que alguna vez fue, aquel que desafiaba las probabilidades con nada más que coraje y un deseo ardiente de ayudar a los demás. Pero la realidad, cruda y persistente, se empeñaba en recordarle sus limitaciones a cada paso. Izuku regresó a su habitación, con la intención de acostarse y buscar algún descanso de los pensamientos que lo atormentaban. Sin embargo, al pasar junto a la mesita de noche, su mirada se posó sobre el retrato de una chica. Sus ojos se llenaron de tristeza mientras murmuraba con voz rota: "No sabes cuánto te extraño". Ella había sido la única que realmente lo apoyó, y ahora se había ido, perdida en circunstancias que Izuku no podía perdonarse. La culpa lo consumía cada vez que recordaba aquel fatídico día lleno de gritos y explosiones que resonaban en su mente como un cruel eco. Intentó sacudir su cabeza, desesperado por olvidar, pero los recuerdos se aferraban a él con la tenacidad de las sombras al anochecer. Con movimientos mecánicos, se despojó de su uniforme, una polo negra con tonos verdes oscuros que se ajustaba firmemente a su cuerpo musculoso y un pantalón con rodilleras metálicas. Se quitó las botas de combate y quedó solo en boxer, sintiendo el frío de la noche contrastar con el calor de su piel. Se tumbó en la cama, cerró los ojos, pero el sueño se le negaba una vez más. Siempre era lo mismo. Su mente cruelmente le hacía revivir los peores momentos, dejándolo en un mar de insomnio y remordimiento. Izuku sabía que necesitaba encontrar una manera de lidiar con su pasado, pero esa noche, como muchas otras, el perdón parecía tan lejano como las estrellas que no podía ver desde su ventana. Izuku cerró los ojos y, en la oscuridad de su cuarto, su mente viajó hacia atrás en el tiempo hasta sus primeros años, aquellos días marcados por dolor y trauma. Recordó vívidamente cuando, a la edad de 4 años, él y sus hermanas gemelas, Hikari y Kagura, acompañaban a sus padres, Inko y Sashi Midoriya, al hospital. Su familia siempre atraía miradas de asombro y murmullos. Los Midoriya eran bien conocidos no solo por su estatus, sino por los poderosos quirks que poseían. La familia de Inko tenía habilidades de telequinesis, mientras que la línea de Hisashi ostentaba rasgos de dragón, otorgándoles gran fuerza y la capacidad de exhalar fuego. Las dos ramas de la familia eran respetadas e incluso temidas por su impresionante poder. Desde muy pequeños, sus padres les inculcaron que el poder y el dinero lo eran todo en la vida, un mensaje que resonaba constantemente en sus oídos. Sin embargo, Izuku, dotado de una gran inteligencia, pronto comprendió que la realidad era más compleja y que el poder y el dinero no eran suficientes para definir el valor de una persona o su felicidad. A pesar de esta convicción, nunca se atrevió a contradecir a sus padres, cuyas convicciones estaban profundamente arraigadas. A pesar de su rigidez en cuanto a la importancia del poder y el dinero, Inko y Sashi se esforzaban por ser buenos padres. Incluso con sus exigentes carreras como héroes, siempre encontraban tiempo para estar con sus hijos, esforzándose por ofrecerles amor y atención, intentando equilibrar sus vidas profesionales con su responsabilidad parental. Esta dualidad en sus padres dejaba a Izuku con sentimientos encontrados, admirando su dedicación, pero cuestionando las lecciones que le intentaban transmitir. Mientras yacía en su cama, intentando conciliar el sueño, Izuku dejó que los recuerdos de su infancia lo invadieran, imágenes de días más felices jugando con sus hermanas gemelas, Hikari y Kagura. Pero la nostalgia pronto dio paso a la tristeza, y no pudo evitar preguntarse, con un susurro de dolor: ¿por qué me abandonaron? Aunque podía ver esos recuerdos, estaba atrapado en el papel de un mero observador, incapaz de alterar el curso de los acontecimientos que tanto habían marcado su vida. Recordó claramente el día que su familia había ido al hospital, un día que había empezado lleno de esperanza, pero que rápidamente se tornó sombrío.
Para sorpresa de todos, sus hermanas habían heredado combinaciones poderosas de los quirks de sus padres. Ikari había obtenido la fuerza de dragón y la telequinesis, mientras que Kagura exhibía el aliento de fuego y también la telequinesis. Cuando llegó el turno de Izuku, el silencio se hizo pesado. No pasó nada, o más bien, sucedió algo que nunca olvidaría, empezando por las palabras del doctor. «Ríndete, jamás serás un héroe», declaró el doctor con frialdad. Sus padres inicialmente se mostraron furiosos, indignados ante tal falta de respeto hacia su hijo. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más desalentador cuando el doctor añadió: «Su hijo es Kirkles». Al oír esto, la defensa vehemente de sus padres hacia Izuku se desvaneció como si nunca hubiera existido. En lugar de apoyo, lo que siguió fue una mirada de enojo, como si de alguna manera, la falta de un Kirk fuera culpa de Izuku. Esta reacción no solo le rompió el corazón, sino que también marcó el comienzo de un profundo sentimiento de aislamiento y rechazo dentro de su propia familia. Las hermanas de Izuku lo miraban con una mezcla de sorpresa y tristeza, pero lo que más destacaba era un destello de rechazo en sus ojos. El viaje de regreso a casa transcurrió en un silencio sepulcral, y al día siguiente, cuando Izuku despertó, encontró la casa sorprendentemente vacía. En el suelo, una nota escrita por su madre yacía doblada. El mensaje dentro de ella lo hirió profundamente. «Hola, basura. Desde hoy, no serás un Midoriya, desde hoy, no serás nuestro hijo, pues yo jamás parí a alguien inútil como tú. Legalmente, ya no eres nuestro hijo y hemos borrado todos los registros que nos vinculan contigo. Asimismo, te desheredamos de cualquier bien. Por suerte, no soy tan malvada y recibirás una suma de dinero suficiente para que no mueras, pero una vez que cumplas los 15 años, dejaré de hacerlo cayendo de rodillas». Izuku lloró como nunca antes. Desde aquel momento, algo se afianzó dolorosamente en su corazón. El poder y el dinero lo eran todo en este mundo. Se levantó del suelo, secó sus lágrimas y comenzó a entrenar. Desde los 4 años hasta la actualidad, nunca había dejado de hacerlo. Cuando Izuku abrió los ojos y vio que ya era de día, se levantó y se miró al espejo. «Me veo horrible», se dijo a sí mismo, pero con una determinación férrea que reflejaba su resolución de superar las adversidades, sin importar el costo. A pesar del rechazo y la soledad, Izuku se había forjado un camino propio, alimentado por la resiliencia y la voluntad de probar que estaba equivocado sobre el verdadero valor de una persona. Izuku se enfrentaba a su reflejo matutino, ojeras marcadas bajo los ojos y el cabello verde, desordenado que había crecido por falta de cortes durante años. Preparó su desayuno rápidamente, alistándose para otro día en su exigente trabajo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, su mente se deslizó involuntariamente hacia otro recuerdo, un segundo trauma que lo había marcado profundamente. Por un momento, cerró los ojos, reviviendo ese día que tanto detestaba, pero que también había cambiado su vida. Izuku se encontraba frente a Olmig, el héroe número 1 de Japón, el ídolo de millones. Minutos antes, Olmig le había dicho que su sueño de convertirse en héroe era imposible dada su condición de Kirkles, un golpe devastador para cualquier aspirante a héroe. Sin embargo, en un giro inesperado, el encuentro tomó un rumbo diferente. Olmig lo miró a los ojos y con una voz firme le dijo algo que encendió una chispa de esperanza en su corazón. «Tú puedes ser un héroe». La alegría invadió a Izuku. En esos momentos, aprendió sobre One for All y que él sería el próximo sucesor de ese poderoso Kirk. A pesar de sus dudas y temores, las palabras de Olmig le ofrecieron un nuevo sentido de propósito. Se sintió validado y comprendido por primera vez en mucho tiempo, y el peso de la desaprobación familiar comenzó a aligerarse, aunque fuera solo un poco. Después de recibir el One for All de Olmig, Izuku se propuso la monumental tarea de limpiar un basurero en la playa, un desafío inicial destinado a fortalecer su cuerpo y voluntad. Contrario a lo esperado, completó esta tarea en solo 5 meses gracias a su ya formidable condición física. Al finalizar, no solo había limpiado la playa, sino que también había adquirido una comprensión profunda de su nuevo don. Dedicó los siguientes 5 meses a entrenar intensamente, analizando y perfeccionando la forma más efectiva de utilizar su poder para minimizar el riesgo de lesionarse. Aunque dominó completamente el One for All, decidió mantener esto en secreto, informando a Olmig que solo había conseguido dominar el 20% de su capacidad. Durante este tiempo, Izuku experimentó una evolución sorprendente dentro de sí mismo. Sentía como si el One for All se adaptara y creciera en sintonía con su cuerpo, cada día más integrado y poderoso.
En un giro del destino, mientras entrenaba, Izuku conoció a Katsumi Bakugo, una joven tenaz y de carácter fuerte, conocida por su temperamento algo volátil pero innegablemente atractiva. A pesar de las diferencias iniciales, la pasión compartida por el entrenamiento y el deseo de superarse mutuamente los acercó rápidamente. En cuestión de semanas, lo que comenzó como una amistad impulsada por objetivos comunes se transformó en una relación profunda. Juntos, no solo avanzaban en sus habilidades, sino que también su amor crecía, o por lo menos era lo que pensaba. Pues Izuku estaba ajeno a los verdaderos motivos de Katsumi para estar con él. A ella le atraía su fuerza y la conexión que Izuku tenía con All Might, lo que la llevó a acercarse más a él, observando a veces desde la sombra cómo conversaba y entrenaba con el héroe número 1 de Japón. La felicidad de Izuku, sin embargo, se vio truncada abruptamente. Justo un día antes de las inscripciones para ingresar a la UA, All Might lo confrontó con una expresión seria que no auguraba nada bueno. «Joven Izuku, dime tu apellido», pidió All Might, instándolo a no mentir. «Lo siento, All Might, por mentirte. No soy huérfano, antes tenía una familia». «Yo era un Midoriya», confesó Izuku, temiendo decepcionar a su mentor. Contrario a sus temores, la reacción de All Might fue inesperada. Extendió su mano no para ofrecer consuelo, sino para pedir algo impensable. «Devuélveme el don, mentiroso», exclamó All Might, su voz cargada de ira y frustración. Izuku quedó paralizado, incapaz de comprender de inmediato lo que estaba sucediendo. La solicitud de su maestro resonaba en su mente, cruel y desconcertante. No entendía por qué la revelación de su apellido provocaría tal reacción, ni por qué la verdad sobre su familia cambiaría de manera tan drástica la confianza que All Might tenía en él. Con el corazón partido y la mente confundida, Izuku enfrentaba ahora no solo la posible pérdida de su Kirk, sino también la desaprobación de la figura que más había admirado. Devastado, Izuku entregó el One for All a All Might, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Entre sollozos, logró articular su confusión y desesperación. ¿Por qué me haces esto, All Might?» Su voz se quebró completamente mientras se desplomaba en el suelo, abrumado por la sensación de que todos sus esfuerzos y dedicación habían sido en vano. All Might lo observó con una mirada desprovista de compasión. «No mereces mi tiempo», dijo el héroe, lanzándole una carpeta antes de abandonar el lugar. Tardó 25 minutos en calmarse lo suficiente como para abrir la carpeta. Lo que encontró dentro encendió una furia que nunca había sentido hacia su familia. La carpeta contenía documentos que los acusaban de crímenes horrendos que él supuestamente había cometido. Abusos físicos hacia sus hermanas, agresiones a otros niños por ser un Midoriya, abusos sexuales hacia compañeras de clase, e incluso intentos de abuso hacia sus propias hermanas. Izuku cerró la carpeta con rapidez, nauseabundo por las falsedades que le habían atribuido. Ahora entendía por qué ninguna escuela lo había aceptado y por qué le era imposible conseguir un trabajo. Su registro estaba manchado con un sinfín de delitos de los cuales él ni siquiera estaba consciente. Su desprecio por su familia se había intensificado, y ahora se extendía hacia los héroes y el gobierno de su país, cuyos sistemas parecían haberse confabulado contra él sin razón alguna. En ese momento, Izuku sintió cómo el peso de la injusticia lo aplastaba, dándole una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser un héroe y quién realmente merecía llevar ese título. A medida que Izuku procesaba las traiciones y decepciones, la idea de que el poder y el dinero lo eran todo se afianzaba más firmemente en su corazón. Creía tener el apoyo de su novia, pero su reacción ante la adversidad lo dejó aún más desolado. Con sarcasmo y desdén, ella le dijo: «Jaja, ¿crees que seguiré con alguien como tú? No tienes nada, no tienes Kirk, no tienes dinero, no tienes ni siquiera un hogar, no tienes futuro». Las palabras lo hirieron profundamente, pero lo que vino después fue aún más cruel. Izuku descubrió que All Might había transferido el One for All, el don por el cual había luchado con tanto esfuerzo, a su novia. Esta traición no solo vino de quien consideraba su mentor, sino que también significó una devastadora traición emocional. Con el alma abrumada por el dolor y la traición, Izuku abrió los ojos y se encontró frente a la imponente estructura de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, uno de los edificios más emblemáticos de Japón. Parado allí, frente a la institución que simboliza la justicia y el heroísmo, sintió una ironía mordaz. Aquellos que se suponían defensores de la justicia habían permitido, sin preocupación alguna, que su vida se desmoronara. Izuku emitió un gruñido leve, producto de la irritación que le causaba recordar su tercer trauma.
Tras ser abandonado por Olmig, se dedicó con más ahínco a su entrenamiento y, contra todo pronóstico, logró ingresar a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Al principio, era objeto de burlas por no poseer un Kirk, lo que le hacía el blanco de numerosas humillaciones y desprecios. Sin embargo, su tenacidad no conocía límites. Con el tiempo, los logros de Izuku y el éxito de sus misiones comenzaron a superar a los de todos sus compañeros. Aquellos que antes se mofaban de él poco a poco se vieron obligados a respetarlo, silenciados por el innegable talento y dedicación del joven Shinkirk. El objetivo de Izuku no se detenía en ser simplemente un agente más para el gobierno, él aspiraba a más. Su verdadera ambición era alcanzar una posición ejecutiva dentro de la organización, y eventualmente, ascender al puesto más alto en la jerarquía. Izuku no solo buscaba demostrar su valía, deseaba cambiar el sistema desde dentro, asegurándose de que nadie más enfrentara el desprecio y la discriminación que él había sufrido. Su lucha era tanto personal como institucional, una batalla por la justicia y el reconocimiento en un mundo que valoraba demasiado los poderes sobre el verdadero mérito. Desde los 15 hasta los 20 años, Izuku se dedicó incansablemente al trabajo, escalando posiciones dentro de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Su determinación y habilidades excepcionales lo habían llevado al umbral de obtener el control absoluto de la organización. Durante una reunión crucial en una mesa redonda con 7 personas influyentes, todos ellos tomadores de decisiones clave, se debatía quién asumiría el liderazgo. Izuku estaba al borde de ser elegido cuando un giro inesperado cambió el curso de los eventos. Todos, excepto él, recibieron un mensaje en sus dispositivos. Tras leer el contenido, las miradas que dirigieron hacia Izuku eran de enfado y traición. En menos de 20 minutos, 40 héroes de la comisión rodearon a Izuku, lo detuvieron y lo expulsaron del edificio. Confundido y desconcertado, no comprendía la razón de tal acción hasta que su propio teléfono vibró con una notificación. Al mirar la pantalla, el mensaje que apareció le reveló la causa de su repentina caída. Había sido acusado injustamente de traición y corrupción, cargos que amenazaban con destruir no solo su carrera sino también su vida. La notificación incluía detalles y pruebas fabricadas que los señalaban como un criminal, dejándolo sin palabras y lleno de una profunda sensación de traición y desesperación. Las noticias se propagaron rápidamente, pintando a Izuku Midoriya como un ejecutivo de la Comisión de Héroes que había abusado de su autoridad con heroínas novatas. Varias heroínas aparecieron como testigos, alegando acusaciones que él jamás había cometido. Pronto, el escándalo se hizo viral, y toda la nación lo veía con desprecio. La consecuencia fue devastadora. Izuku perdió su cuenta bancaria, la casa que había comprado con su propio dinero y, lo más doloroso de todo, su reputación. En cuestión de días, se encontró completamente despojado de todo lo que había trabajado tan arduamente para construir. En medio de este torbellino de desgracias, las noticias anunciaron el nombramiento de un nuevo líder en la Comisión de Héroes. Al enterarse de quién ocuparía su lugar, Izuku no pudo contener su ira y frustración. ¡Ah! Gritó, mirando al cielo. ¿Por qué me odias, mundo? ¿Qué te he hecho para merecer esto? Realmente no valgo nada en este mundo. Exclamaba, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos en un torrente de dolor y rabia. El golpe final fue descubrir que la nueva jefa de la comisión no era otra que Inko Midoriya, su propia madre, una figura ampliamente respetada y considerada una heroína tanto en Japón como en Estados Unidos. Este último hecho era la más cruel de las ironías, pues la persona que había renegado de él y lo había desheredado estaba ahora tomando el control de la posición que Izuku había luchado tanto por alcanzar. En ese momento, se sintió más solo y traicionado que nunca, enfrentándose a la dura realidad de que incluso su propio éxito había sido usurpado por aquellos que más debían protegerlo. Durante un año, Izuku vagó sin rumbo, rechazado por una sociedad que una vez prometió servir y proteger. Su vida se había reducido a la supervivencia básica. Sin empleo y sin apoyo, se encontró completamente solo. Se alimentaba de los peces que lograba capturar en un río cercano y usaba el mismo río para bañarse. Aunque su cuerpo mostraba signos de desgaste y cansancio, su espíritu de lucha se negaba a ser aplastado. Incluso en su estado más bajo, Izuku no dejó de entrenar. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de mantenerse fuerte, de seguir luchando contra la adversidad, aunque no tuviera un objetivo claro en mente. Pasaba horas en un parque público, donde encontró un tronco que usaba como saco de boxeo improvisado. Durante más de 3 horas cada día, golpeaba y pateaba el tronco con una precisión y destreza que hablaban de su nivel casi perfecto en artes marciales.
Un día, tras un entrenamiento particularmente intenso, Izuku cayó al suelo, jadeando por el agotamiento. Sacudiendo los recuerdos de su mente, Izuku abrió los ojos y se encontró en el único lugar que le había dado empleo tras su caída en desgracia, la Asociación de Héroes. Ahora, a los 25 años, la percepción que tenían de él había cambiado drásticamente. Si antes lo miraban con respeto, ahora solo enfrentaba el odio y la burla de quienes lo rodeaban. Izuku se dirigió a la oficina donde recibía las misiones. Al llegar, la recepcionista lo miró con desdén y le habló con tono grosero. «La jefa te busca, no demores en ir, basura». «¿Me escuchaste?», dijo, sin disimular su desprecio. Izuku se inclinó ligeramente, respondiendo con una cortesía forzada. «Gracias por informarme, ya me iré», dijo con voz tranquila. Su expresión era impasible, un rostro que no revelaba la tormenta de emociones que lo consumía por dentro. Había aprendido a ocultar su dolor y su ira, a mantener una fachada de indiferencia ante el desprecio constante. Izuku mantenía su compostura por dos razones fundamentales. La primera era puramente pragmática. Si reaccionaba violentamente, su salario se vería reducido durante 3 meses, un golpe financiero que no podía permitirse. La segunda razón, mucho más personal y profunda, provenía de las palabras que la mujer que amaba le había dicho. «Izuku, el mundo ya tiene mucho odio para que tú le des más. Eres alguien con un corazón puro, no dejes que esa parte que amo de ti desaparezca». Recordar estas palabras hacía que una lágrima involuntaria se deslizara por su mejilla. Decidió no secarse la lágrima. La opinión de los demás había dejado de importarle hace tiempo. Su camino lo llevó frente a una gran puerta, la última barrera antes de enfrentar otro desafío en su día. Con una mezcla de resignación y determinación, Izuku tocó suavemente la puerta y habló con respeto, a pesar de todo. «Midoriya-sama, ¿puedo pasar?». Del otro lado de la puerta, una voz femenina, cargada de desdén y hostilidad, respondió. «Adelante, basura. Puedes pasar». Tomando una respiración profunda para acallar el dolor que esas palabras despertaban en él, Izuku abrió la puerta y cruzó el umbral, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Cada paso era un recordatorio de su promesa a sí mismo y a la persona que amaba. No dejar que el odio lo consumiera, manteniendo su integridad en un mundo que parecía haber perdido la suya. Izuku cruzó el umbral y se encontró con la mirada severa y molesta de Inko Midoriya, su madre. La tensión en la habitación era palpable, y él sabía exactamente por qué. Desde que asumió el control de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, Inko había enviado a Izuku en misiones peligrosas, casi imposibles, con la esperanza velada de que no regresara. Sin embargo, Izuku había sobrevivido a cada una, a veces herido, pero mayormente intacto. «Te tengo una misión para ti», comenzó Inko, su voz fría y calculadora. «Como sabrás, luego de la guerra contra Afo, muchas personas han perdido la fe en los héroes. Esto se debe a muchos factores, y uno de ellos es que los héroes no se controlan y a veces hacen más daño que bien». Izuku asintió, manteniendo su silencio. Cualquier palabra podría encender aún más la ira de su exmadre. «Instituimos una nueva política», continuó ella, con un tono de satisfacción que apenas podía disimular. «Ahora, un agente de los nuestros acompaña a un héroe en cada misión para asegurar que no se salga de control. Y ahora te toca a ti». Inko esbozó una leve sonrisa, una que a Izuku le resultaba ominosa. Había emparejado a su hijo con una heroína que abiertamente lo detestaba, esperando, quizás, que ella pudiera ser la causa de la caída de Izuku. Izuku procesó la información, su expresión inexpresiva ocultando el torbellino de pensamientos y emociones que lo agitaban por dentro. La misión no era solo un desafío, era una trampa, otro intento de su madre por deshacerse de él. Inko, haciendo uso de su telequinesis, lanzó un sobre directamente al rostro de Izuku. Él no se movió, permitiendo que el golpe lo alcanzara sin esquivarlo. Se agachó para recoger el sobre, lo abrió lentamente, y al leer el nombre de su asignación, un suspiro pesado escapó de sus labios. «Rumiu Sagiyama», susurró para sí mismo. «Recuerda, basura, no se te permite atacar a tu compañero, ¿quedó claro?». Inko enfatizó con frialdad. Izuku asintió. Comprendía perfectamente lo que implicaba. No podría defenderse si la heroína decidiera atacarlo. Las pocas interacciones previas que había tenido con ella no auguraban una convivencia fácil. Rumi, conocida por su carácter fuerte y a menudo impulsivo, no era el tipo de persona que facilitaría las cosas. Saliendo del edificio, Izuku extrajo un cigarrillo y lo encendió, dejando que el humo llenara brevemente el espacio a su alrededor.
Necesitaba ese momento para recoger sus pensamientos antes de enfrentar lo que venía. Luego de caminar durante 40 minutos, llegó al departamento de Rumi. Ella no residía en la vivienda común de héroes. Había renunciado a esa comodidad después de la muerte de una amiga cercana y ahora trabajaba de manera independiente. Izuku tocó la puerta. Un silencio tenso lo rodeaba mientras esperaba. 5 minutos después, la puerta se abrió lentamente. Cuando la puerta se abrió, Izuku se encontró con la mirada intensa de Rumi Usagiyama, una heroína de notable belleza morena, adornada con distintivas orejas de conejo. Sin embargo, su aspecto era parcialmente marcado por una cicatriz que cruzaba su ojo izquierdo, añadiendo un toque de dureza a su expresión. Lo que realmente alteró la imagen de serenidad que podría haber proyectado era el cambio abrupto en su rostro, que se transformó en furia al reconocer a Izuku. ¿Qué hace un villano aquí en mi casa? Responde o te arrestaré. Exigió Rumi, golpeando el suelo con furia, claramente alterada por la presencia del hombre al que culpaba por la muerte de su amiga. Izuku permaneció en silencio, consciente de la tensión que llenaba el espacio entre ellos. Con cuidado, extrajo una nota de su bolsillo y la extendió hacia ella como una oferta de paz o, al menos, de explicación. Rumi arrebató la nota de sus manos y la leyó rápidamente. Su expresión pasó de la furia a la molestia y luego a una sonrisa cargada de malicia. La nota confirmaba que habían sido emparejados oficialmente con Izuku, ella como la heroína y él como su agente supervisor. A pesar de su disgusto inicial por tener que trabajar con Izuku, la sonrisa en su rostro revelaba que entendía bien la dinámica de poder que este arreglo implicaba y las posibilidades que le ofrecía. Así que estamos atados el uno al otro, ¿eh? Bueno, espero que estés listo, porque no pienso hacerte las cosas fáciles, dijo Rumi, su tono mezclando amenaza con un tinte de juego sádico. Izuku, a pesar de estar en una posición desventajosa, asintió con resolución, preparándose para lo que claramente sería uno de los mayores desafíos de su vida hasta ahora. No solo tendría que manejar las tensiones de su misión conjunta, sino también navegar la hostilidad personal de Rumi. Izuku se quedó quieto, asimilando el tono imperativo y el enojo evidente en la voz de Mirko. Antes de que pudiera responder o moverse, ella ya estaba sobre él, propinándole un golpe contundente en el estómago. El impacto lo dejó sin aire, y apenas pudo recuperarse cuando sintió el golpe que lo derribó al suelo. Cof, cof, Izuku tosió, tratando de recuperar el aliento mientras se aferraba al suelo, sintiendo el peso de la situación. Mirko lo miraba desde arriba, sus ojos rojos brillaban no solo con ira sino con un desprecio palpable. Clavando su vista en él, pronunció cada palabra con un tono que no admitía réplica. Me responderás cuando hable, acatarás todo lo que digo sin ninguna falla. Si digo que saltes, saltarás. Si digo que te dejes golpear, te dejarás golpear. Su voz era cortante, cada instrucción un latigazo. ¿Entendiste? Con el rostro aún pegado al frío suelo, y el dolor irradiando a través de su cuerpo, Izuku solo pudo asentir, la voz le salió apenas como un susurro. Sí, Mirko, lo entendí. La situación dejaba claro que cualquier intento de discusión o desobediencia solo le traería más dolor y dificultades. En ese momento, Izuku sabía que debía manejar la situación con cautela. No solo estaba en juego su seguridad, sino también su capacidad para manejar las circunstancias de una manera que pudiera eventualmente girar a su favor, o al menos, no empeorar las cosas. A pesar de la humillación y el trato injusto, decidió que su mejor opción era mantener la calma. Mientras la lluvia comenzaba a caer, las lágrimas de Izuku se mezclaban con las gotas de agua, difuminando la línea entre el dolor y el clima sombrío que parecía reflejar su estado de ánimo. Exhausto y desolado, se encontraba tendido en el suelo, enfrentando la cruel realidad de su existencia. Se sentía menospreciado y desvalorizado, marcado eternamente por la falta de un Kyuk. Sus sueños de heroísmo parecían más distantes que nunca, cada fracaso y cada rechazo le recordaban constantemente su supuesta insuficiencia. Él cerró sus ojos y navegó otra vez en sus recuerdos. El recuerdo cuando conoció a la primera persona que lo aceptó. Él estaba en el parque y estaba en el piso exhausto del entrenamiento. La lluvia era un reflejo triste de su vida, él ya no pudo más, y se cubrió los ojos para que nadie viera sus lágrimas. ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo no hice nada para merecer esto. Exclamó, con la voz quebrada por el llanto. Sniff, yo solo quería ser un héroe. En ese momento de vulnerabilidad, cuando había cubierto su rostro con el antebrazo para ocultar sus lágrimas, una voz suave pero firme lo sacó de su abismo de desesperación. ¿Y por qué no lo intentas?
Sorprendido, Izuku retiró su brazo y levantó la vista, encontrándose con la imagen de una mujer desconocida. Ella tenía el cabello rubio y unos ojos tranquilos de un tono peculiar que irradiaban compasión. Sostenía un paraguas sobre ambos, protegiéndolo de la lluvia con un gesto de amabilidad espontánea. La presencia de esta mujer, con su pregunta directa y su mirada serena, le ofreció a Izuku un momento de claridad en medio de su tormenta personal. Algo en su tono y en su postura sugirió que ella no solo ofrecía refugio contra la lluvia, sino también contra la desesperanza. Con la lluvia aún cayendo a su alrededor, y el paraguas formando una pequeña barrera contra el mundo exterior, Izuku sintió una chispa de curiosidad y esperanza. Quizás, pensó, todavía había una oportunidad para él, una oportunidad para demostrar que su valor no estaba definido por algo tan trivial como un Kyok. A pesar de su inicial gratitud por el gesto amable de la mujer y el sentimiento cálido que comenzó a sentir, pero algo más sintió y eso fue rabia. Izuku sintió como su resentimiento hacia los héroes se avivaba al darse cuenta de que ella era uno de ellos. Su declaración no dejó lugar a dudas sobre sus sentimientos actuales. «Yo los odio», respondió tajantemente, girando su cuerpo para ya no ver a la heroína. Sin embargo, la mujer no se dejó disuadir por su respuesta. Y caminó alrededor del joven, se colocó frente a él nuevamente, manteniendo su paraguas sobre ambos. Su expresión era seria, pero su voz conservaba un tono de genuina preocupación. «Dime, jovencito, ¿por qué odias la idea de ser héroes?», preguntó la heroína, cuyo quirk aparentemente era relacionado con el poder de un dragón. Las palabras se acumularon en la garganta de Izuku, y su frustración, acumulada durante años, encontró una válvula de escape en esa interacción inesperada. «Nadie cree en mí, nadie piensa que un tipo sin Kirk pueda lograrlo. ¿Y sabes qué? Yo les creo», exclamó con rabia. Su voz se quebró bajo el peso de su angustia. «Toda mi vida me esforcé y, sin importar que, todos me tachaban y dañaban mis logros. Y todo por ser una persona sin Kirk». La heroína escuchó atentamente, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y empatía. Bajo la lluvia, con el ruido de las gotas golpeando el paraguas como telón de fondo, el espacio entre ellos se llenó de una tensa pero honesta comunicación. Ella, a pesar de ser una heroína, parecía diferente, dispuesta a escuchar y entender la perspectiva de Izuku, algo que rara vez había experimentado de parte de otros héroes. «Eso suena increíblemente duro», dijo ella finalmente, su voz baja y suave. «Pero no todos somos iguales, y no todos los héroes olvidan lo que realmente significa serlo. Algunos de nosotros realmente queremos hacer la diferencia, Izuku. Quizás, juntos, podríamos». Su oferta quedó en el aire, una invitación a considerar un camino que Izuku había pensado cerrado para él. La afirmación de la heroína lo tomó completamente por sorpresa. Izuku estaba acostumbrado a recibir críticas y desprecio, especialmente al revelarse su pasado y su falta de Kyok. Pero la heroína enfrente suyo era diferente. «¿Acaso no me conoces? Yo soy Izuku», confesó Izuku. «¿Tú eres?», había comenzado ella, y él se preparó para otro insulto, otro golpe a su ya maltrecho espíritu. «Eres increíble», gritó ella con entusiasmo, y su sinceridad era palpable. Izuku parpadeó, desorientado por el giro de los acontecimientos. Ella continuó, su voz llena de emoción. «Izuku Midoriya, rechazado por su familia, con varios antecedentes en tu adolescencia, una vez que te metiste en la asociación de héroes, escalaste a lo más alto para después ser denunciado por cosas despreciables». A Izuku le molestó que recapitulara su historia con tanto entusiasmo. Cada palabra era un recordatorio de su lucha, su dolor, su caída. Estaba a punto de decirle que se marchara, que lo dejara en paz con su miseria, cuando sus siguientes palabras lo detuvieron en seco. «Pero todo es falso», afirmó ella con una confianza que hizo eco en el aire. Izuku se quedó mirándola, tratando de procesar lo que acababa de decir. Su expresión inicial de frustración se suavizó, reemplazada por una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Qué quieres decir con que es falso?», preguntó, su voz baja, casi temerosa de la respuesta. La heroína dio un paso adelante, bajando su paraguas y dejando que la lluvia los mojara a ambos, simbolizando quizás un nuevo comienzo, o al menos una oportunidad de limpiar el pasado. «He estado investigando, Izuku. Las acusaciones contra ti, las pruebas, todo fue manipulado. Tienes enemigos, pero también tienes a alguien que cree en tu inocencia y en tu potencial como héroe, incluso sin un Kyok». Su mirada era firme, desafiante incluso contra la tormenta que los rodeaba.
Las palabras de la heroína abrieron una pequeña ventana de esperanza en el corazón de Izuku, una que había estado cerrada y cubierta de polvo por mucho tiempo. Él no podía creerlo, luchando por asimilar que una heroína del top 10 de Japón, alguien a quien nunca había conocido personalmente, creyera en su inocencia. La sinceridad en sus palabras y la intensidad de su convicción lo dejaron sin palabras. Cuando tu caso se hizo famoso, encontré muchas fallas en las acusaciones contra ti. Lo más obvio era lo abrupto de las acusaciones, eso me hizo sospechar que alguien con gran poder e influencia estaba en tu contra, explicó ella con meticulosidad y seriedad. Y al investigar más a fondo, descubrí que te abandonaron a los 4 años y te criaste solo. Eso de por sí es increíble, incluso con eso, seguiste entrenando. Jamás te rendiste. Exclamó con emoción, su voz resonando con admiración y fervor. Jamás cediste, incluso si el país estaba en tu contra. Pero, su voz se suavizó y su expresión se tornó triste. Pero incluso alguien tan increíble como tú encontró difícil ganar una batalla imposible. Hubo una pausa, un momento de vulnerabilidad compartida bajo la lluvia que parecía lavar las heridas del pasado. Luego, con una sonrisa tímida y sincera, ella hizo una pregunta que tocó lo más profundo del alma de Izuku. Sé que no es mucho, pero ¿quisieras ser mi amigo? Las palabras, simples pero cargadas de significado, fueron demasiado para Izuku. Rompió en llanto, las lágrimas fluyendo libremente por primera vez en muchos años. Nunca había tenido a alguien con quien compartir sus problemas, nunca había tenido a alguien que le ofreciera consuelo o amistad sin condiciones. Mientras lloraba desconsoladamente, Ryuko, la heroína, se acercó y lo envolvió en un abrazo cálido y compasivo. Era un gesto simple, pero para Izuku, era un mundo de diferencia. En ese abrazo, encontró algo que había estado perdido en su vida durante demasiado tiempo. La compasión genuina y el inicio de una verdadera amistad en este mundo donde solo existía la crueldad para Izuku. La vida de Izuku comenzó a tomar un giro positivo bajo el ala de Ryuko. Al mudarse a su departamento, encontró no solo un lugar seguro donde vivir, sino también un espacio para revitalizar tanto su cuerpo como su espíritu. Con acceso al gimnasio en casa, Izuku recuperó rápidamente su forma física y se sumergió en un entrenamiento aún más riguroso, mostrando una dedicación que impresionaba a quienes estaban dispuestos a ver más allá de su pasado. Ryuko, viendo el potencial y la determinación en Izuku, lo invitó a trabajar en su agencia de héroes. Aunque esta decisión no fue bien recibida por todos, especialmente por Mirko, quien claramente despreciaba a Izuku por los rumores y falsedades que aún manchaban su reputación. La tensión en la agencia era palpable, pero Izuku estaba decidido a no dejarse desanimar por las hostilidades. El ambiente se hizo aún más tenso cuando, en un corto periodo, Izuku confesó sus sentimientos hacia Ryuko, y para su sorpresa y felicidad, ella aceptó, convirtiéndose en su pareja. Esto solo añadió más leña al fuego del descontento entre algunas de las heroínas de la agencia, quienes no aceptaban que un hombre despreciable estuviera con su jefa. Izuku, sumido en su entrenamiento, ejecutaba movimientos fluidos, golpeando el aire con precisión. De repente, su instinto le advirtió de un peligro inminente. Con una voltereta hacia atrás, esquivó por poco una patada devastadora de Mirko que fracturó el suelo del gimnasio. Ella no perdió el impulso y giró para lanzar una patada lateral. Izuku, rápido de reflejos, bloqueó el golpe con sus antebrazos y fue lanzado a 7 metros de distancia. Aterrizando ágilmente sobre sus pies, adoptó una posición defensiva. ¿Qué te sucede, Mirko?, gritó Izuku, confundido y alarmado por el ataque repentino de la amiga de su novia. No quiero pelear contigo, Mirko. Pero no me dejaré herir sin motivo, dijo Izuku, manteniendo la calma pese al peligro. Mirko no respondió. Con el rostro tenso y la mirada fija, continuó su asalto. Izuku, concentrado en defenderse, empezó a frustrarla aún más. En un momento de descuido, se encontró acorralado contra una pared. ¡Mierda!, exclamó al darse cuenta de su error. Pero ya era demasiado tarde. Mirko aprovechó la oportunidad y lanzó una patada feroz que impactó a Izuku y lo incrustó en la pared del gimnasio. El ataque dejó a Izuku aturdido y dolorido, reflexionando sobre la furia inexplicada de Mirko. Mientras intentaba recomponerse, entendía que necesitaba encontrar una manera de resolver este conflicto. Mirko, impulsada por la ira y la frustración acumulada, agarró bruscamente la camisa de Izuku. Su rostro reflejaba furia pura mientras lo zarandeaba violentamente. Si decides irte ahora, te ahorraré el dolor.
Todas sus palabras llenas de desprecio, seguido por un escupitajo que aterrizó en el rostro de Izuku antes de arrojarlo al suelo con una fuerza brutal. La humillación y el golpe físico avivaron un fuego de ira dentro de Izuku. Todo su cuerpo se tensó, listo para responder al ataque con una ferocidad equivalente. No obstante, en ese instante, las palabras de Ryuko resonaron en su mente, un recordatorio de la persona que se esforzaba por ser. Izuku, el mundo ya tiene mucho odio para que tú le des más. Eres alguien con un corazón puro, no dejes que esa parte que amo de ti desaparezca. Tomando una profunda inhalación para controlar el tumulto emocional, Izuku se forzó a calmarse. Se levantó con dificultad, limpiando la mezcla de saliva y sangre de su rostro, y enfrentó a Mirko con una determinación renovada en sus ojos. No permitiré que tú o el mundo entero me alejen de la única mujer que me ha amado, sin importarle que no tenga Kirk, exclamó con una voz firme y clara. La respuesta de Izuku solo sirvió para enardecer más a Mirko. «Maldito», gritó, su ira llegando a un punto de ebullición. Sin medir las consecuencias, se lanzó hacia él con velocidad sobrehumana. Con las manos juntas formando un martillo improvisado, impactó directamente en la cabeza de Izuku, enviándolo a estrellarse contra el suelo con un golpe que resonó ominosamente en el gimnasio. No contenta con solo eso, Mirko continuó su asalto, golpeando repetidamente el rostro de Izuku. Cada golpe era un desahogo de su frustración y descontento, una descarga de su furia descontrolada. Durante lo que parecieron interminables 15 minutos, su ira no encontró límites, hasta que, finalmente, la adrenalina comenzó a disiparse y su mente empezó a aclararse. Mirando hacia abajo, vio el rostro de Izuku severamente desfigurado y ensangrentado, su reacción fue de shock y horror. Había querido intimidarlo, alejarlo de Ryuko, pero nunca causarle un daño tan grave. Se maldijo por dejar que su ira la llevara a tales extremos. En un estado de pánico, Mirko se apresuró a levantar a Izuku, planeando llevarlo al hospital más cercano, cuando de repente una figura borrosa pasó zumbando. Antes de que pudiera reaccionar, Izuku había desaparecido de sus brazos, llevado por alguien o algo que había intervenido con rapidez sobrenatural. Mirko levantó la mirada, sorprendida y aterrada al ver el rostro lloroso de su amiga Ryuko. A través de las lágrimas de Ryuko, Mirko pudo percibir una mezcla de dolor y furia ardiente. «¿Por qué, Rumi? ¿Por qué lastimaste a la persona que amo?», gritó Ryuko, con la voz entrecortada por la emoción y la confusión sobre las acciones de su amiga. «Él no te merece. Es un criminal que solo por pura suerte no está en la cárcel», respondió Mirko con vehemencia, convencida de sus palabras, pero claramente alterada. Ryuko acercó a Izuku a su pecho, tratando de ofrecerle algo de confort. Mientras lo hacía, observaba con dolor los daños infligidos. Sabía que, si Izuku realmente hubiera respondido con toda su capacidad, Mirko no habría tenido oportunidad alguna. Izuku no era solo un luchador competente con técnicas avanzadas, sino que su mayor ventaja siempre había sido su intelecto. «Rumi, eres tú la que no entiendes», exclamó Ryuko con intensidad, mientras su voz se quebraba por la emoción. «Toda mi vida he buscado a la persona con la que quisiera pasar el resto de mis días, pero todos los hombres solo me veían por mi belleza o mi fama». Ryuko miró a su novio, gravemente herido, y continuó con una voz firme y una mirada que destilaba una mezcla de amor y furia. «Pero este hombre aquí, a pesar de tener al mundo entero en su contra, ha seguido adelante». Su voz se endureció mientras su mirada se volvía furiosa, dirigida a Mirko. «Pero personas crueles como tú hacen que el corazón bondadoso de él se vaya manchando de odio». El reproche de Ryuko dejó un silencio pesado en el aire. La gravedad de sus palabras resaltaba la profundidad del impacto que Izuku había tenido en su vida, contrastando dolorosamente con las acciones destructivas de Mirko. Cuando finalizó su recuerdo, Izuku abrió los ojos. La lluvia había cesado, y con ella también sus lágrimas. Sentía la ausencia del calor reconfortante de su novia, un vacío que parecía resonar en la quietud de la noche. Se levantó lentamente, esperando, quizás Mirko saliera. Sin embargo, ella no apareció. Mientras tanto, Mirko pasaba la tarde en su habitación. Con la abundancia de héroes en servicio, pensó que podía permitirse un día de descanso. Después de ver películas, se quedó dormida sin querer, y al despertar en medio de la noche, decidió prepararse algo de cenar. Antes de volver a la cama, la curiosidad la llevó a la ventana. Esperaba ver que Izuku se hubiera ido, asumiendo que no soportaría la tensión y el rechazo durante tantas horas y se hubiera marchado. «No me jodas», exclamó sorprendida al ver desde su ventana en el segundo piso que Izuku seguía allí, en el mismo lugar donde lo había dejado.
La tenacidad de Izuku le confundió y le irritó a la vez. Por un momento, le vinieron a la mente recuerdos de su amiga, insistiendo en que todo lo malo que se decía de Izuku era falso. Pero rápidamente, Mirko descartó esos pensamientos, eligiendo aferrarse solo a la memoria de la traición que creía que Izuku había cometido contra su amiga, lo que, según ella, había causado su muerte. «Te haré sufrir, Izuku», murmuró con un tono cargado de veneno. En ese instante, se solidificó su resolución. Independientemente de la verdad, Mirko había decidido que Izuku pagaría, reforzando su convicción de que debía hacerle frente, no solo por venganza, sino por lo que consideraba justicia distorsionada por su dolor y su pérdida. 5 meses habían pasado desde aquellos tensos días, y cada uno había sido una prueba de resistencia para Izuku. Rumi había adoptado un comportamiento despótico hacia él, tratándolo más como a un esclavo que como a un colega. Lo enviaba a realizar las tareas más menudas y peligrosas, exigiéndole constantemente que se pusiera en la línea de fuego para protegerla. Bajo sus órdenes, Izuku se había convertido en su escudo humano, sacrificando su propio bienestar para salvaguardar el de ella. En aquel momento, Izuku se encontraba en la sala de Rumi, vendándose una profunda cortada en el brazo derecho, una más de las muchas heridas que había acumulado en este periodo. Desde una esquina, Rumi observaba con una sonrisa sádica, claramente entretenida por la situación. De repente, el teléfono de Rumi sonó. Mirando su dispositivo, revisó los mensajes y su sonrisa se amplió al leer uno de Inko Midoriya. Era una nueva misión, una que parecía perfectamente diseñada para poner a Izuku en peligro. Sin dudarlo, Rumi aceptó la tarea. Volviendo su atención hacia Izuku, anunció con un tono imperativo. «Levántate de inmediato, tenemos otra misión». Izuku soltó un suspiro resignado y asintió. Aunque física y emocionalmente agotado, sabía que oponer resistencia solo empeoraría las cosas. Cada misión era un riesgo, cada orden de Rumi un potencial desastre, pero Izuku mantenía la esperanza de encontrar eventualmente una salida a esta situación opresiva. Mientras se ponía de pie, preparándose mentalmente para lo que venía, una parte de él anhelaba el momento en que pudiera liberarse de esta dinámica destructiva. Sabía que no podría aguantar para siempre. Pero su novia le dejó una misión antes de partir y respetaría su último deseo. En la penumbra del almacén abandonado, Mirko y Izuku avanzaban cautelosamente, alerta a cualquier movimiento sospechoso. La misión que les habían asignado era clara: desmantelar una operación de venta de drogas dirigida por villanos locales. Sin embargo, lo que parecía una misión rutinaria pronto tomaría un giro inesperado. Mientras se adentraban más en el laberinto de pasillos oscuros, el teléfono de Mirko vibró. Al ver el remitente, una sonrisa cruzó su rostro, pero su expresión se tornó sombría al leer el mensaje. «Abandónalo y deja que muera». El corazón de Mirko se detuvo por un instante. Aunque había tratado a Izuku con dureza, la idea de abandonarlo a una muerte segura la horrorizaba. Con determinación, tecleó su respuesta: «No lo haré». Sabía que cruzar esa línea era algo profundamente incorrecto, incluso para alguien consumido por el resentimiento como ella. La réplica de Inko fue inmediata y escalofriante. «Bien, entonces tú también morirás, al igual que mi hijo rechazado». Mirko se quedó helada al descubrir que Inko era la madre de Izuku, un detalle que nunca había sido revelado. Antes de que pudiera procesar completamente esta revelación, sintió el impacto agudo de un dardo en su pie. En segundos, un adormecimiento se apoderó de su cuerpo, y cayó al suelo, incapaz de sostenerse. Izuku, que había estado vigilando sus espaldas, se apresuró a su lado, claramente preocupado. «Mirko, ¿estás bien?», preguntó con urgencia. Desde el suelo, Mirko miró a Izuku, y en sus ojos, por primera vez, vio más allá del combatiente endurecido por la vida. Vio al joven que una vez fue, antes de que la adversidad lo cambiara, antes de que la única mujer que lo amó fuera arrebatada de su vida. La culpa la invadió. Recordó las palabras de su amiga, defendiendo a Izuku de todas las acusaciones, y se dio cuenta de su error. Había actuado por influencias externas sin buscar la verdad por sí misma. Mirko intentó hablar, desesperada por advertir a Izuku de que se encontraban en una trampa y que necesitaban huir. Sin embargo, el veneno del dardo había paralizado su capacidad para hablar, dejándola incapaz de emitir más que susurros ininteligibles. Al notar el pánico evidente en los ojos de Mirko, Izuku se acercó, acariciando su cabeza con gentileza mientras le aseguraba con voz calmada: «Tranquila, Mirko, te sacaré de aquí sana y salva». En ese momento, el sonido de numerosas pisadas resonó en el almacén.
Mirko, con sus agudos sentidos aún funcionales a pesar del veneno, estimó que se aproximaban al menos 100 personas. El miedo se reflejó claramente en su rostro al darse cuenta de la magnitud del peligro que se cernía sobre ellos. Para protegerla, Izuku tomó una rápida decisión. Aprovechando la oscuridad del lugar, cubrió a Mirko con su polo negro y la escondió cuidadosamente entre algunas cajas, asegurándose de que quedara oculta a la vista. Mirko observaba a Izuku, consciente de que podría ser la última vez que lo viera. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Quería gritarle que huyera con ella, pero sabía que, en su estado, solo sería una carga para él. Antes de alejarse para distraer a los que se acercaban y alejarlos de Mirko, Izuku se acercó y le dio un beso en la frente, un gesto tranquilo destinado a sosegar sus temores. Tranquila, todo estará bien, murmuró con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. Su sonrisa era suave, resignada. De todos modos, este fue el último deseo de Ryuko. Con esas palabras, Izuku se alejó, listo para enfrentarse a lo que venía, llevando consigo la esperanza de que su acción pudiera salvar al menos a Mirko. En su corazón, había aceptado que él no podría sobrevivir, pero se mantuvo firme en su decisión de protegerla a ella, cumpliendo así el deseo final de Ryuko y honrando su memoria en lo que podría ser su último acto de valentía. Esa revelación hizo que Rumi se tambaleara mentalmente, ya que empezaba a recordar más claramente aquel día caótico que había intentado olvidar. Flashback: Rumi, Izuku y Ryuko habían sido enviados en una misión por la Asociación de Héroes. Mientras se preparaban para partir, Izuku expresó su preocupación. Tengo un mal presentimiento, creo que deberíamos pedir refuerzo. Rumi, irritada por su cautela, replicó con desdén. No seas cobarde, es solo una misión. Ryuko, intentando calmar el ambiente, le sonrió a su novio. Tranquilo, cariño. Además, estás con 2 heroínas del top 10. Si algo sale mal, sé que puedo confiar en ti. Rumi chasqueó la lengua con desprecio. Como si este Sinkir pudiera hacer algo. Nosotras dos somos más que suficientes. Sin embargo, la realidad de la misión pronto desmintió la confianza de Rumi. Al llegar a la bodega abandonada, que resultó ser el último laboratorio de All for One, fueron emboscados por 15 Nomus. La batalla que siguió fue feroz y claramente estaban en desventaja. Izuku, a pesar de no tener un Kirk, luchaba con valor, protegiendo a sus compañeras mientras su cuerpo sufría heridas graves. Rumi, por su parte, sufrió una fractura en la pierna y casi pierde la vida cuando un gnomo con garras afiladas intentó decapitarla. Aunque esquivó el golpe mortal, la garra le hizo una profunda cortada que cruzó su rostro, afectando su visión debido a la sangre que manaba y cubría su ojo. Afortunadamente, la herida no fue lo suficientemente profunda como para afectar su ojo permanentemente, pero la visibilidad reducida complicó su capacidad para luchar. Ryuko, transformada en su forma de dragón, estaba dando una batalla formidable, pero incluso ella podía ver que la situación se deterioraba rápidamente. A pesar de sus esfuerzos, el número y la fuerza de los gnomos los superaban. Fin del flashback. De vuelta en el presente, Mirko recordaba esos momentos con una claridad escalofriante. La memoria de Izuku, luchando valientemente a su lado, comenzaba a cambiar la percepción que tenía de él. El desprecio inicial se mezclaba ahora con una sensación de culpa y una comprensión tardía de su coraje y lealtad. Izuku había estado allí, protegiéndolas contra todo pronóstico, demostrando ser mucho más que el Sinkir que ella había despreciado. La ironía de su situación actual, donde ella había planeado abandonarlo, la golpeaba con todo su peso. Los recuerdos continuaban asaltando la mente de Mirko, cada uno más vívido que el anterior. En medio de la batalla, Ryuko, en su formidable forma de dragón y consciente de su desventaja numérica, gritó a sus compañeros: «Tenemos que irnos y pedir refuerzos». Sin embargo, Mirko, cegada por su orgullo, se negó rotundamente. «Eso jamás», replicó con firmeza, rechazando la idea de retirarse y, de alguna manera, admitir que Izuku tenía razón. Su orgullo no le permitía concederle esa satisfacción. La lucha se intensificó. A pesar de la abrumadora cantidad de enemigos, el trío logró reducir su número. Ryuko derrotó a 4, Mirko a 3 e Izuku a 2. Sin embargo, el costo físico era evidente y todos estaban gravemente heridos. Mirko sentía cómo el miedo se apoderaba de ella, con un brazo roto colgando inútilmente a su lado y una pierna que apenas podía soportar su peso. Izuku, por su parte, estaba exhausto, y sus puños le dolían intensamente, como si hubiera estado golpeando muros de concreto. Ryuko, sintiendo la fatiga de mantener su forma de dragón por tanto tiempo, sabía que la situación era insostenible.
consciente de que alguien tendría que sacrificarse para dar tiempo a los demás para escapar, tomó una decisión desgarradora. «Lárguense de aquí», gritó, lanzando una llamarada hacia los 6 gnomos para hacerlos retroceder. Aunque la mayoría retrocedió, 2 de ellos lograron esquivar sus ataques. Uno de los gnomos se lanzó hacia Izuku, quien, ágilmente, lo esquivó y sacó 6 cuchillos de su pantalón, clavándoselos en el cerebro al enemigo, asegurando su caída. El otro gnomo, dirigido hacia Mirko, logró conectar un golpe brutal en su cara, enviándola a estrellarse contra una pared con un impacto sordo. Tirada en el suelo, aturdida y dolorida, Mirko comenzó a darse cuenta de la gravedad de su situación. Ryuko les había dado una oportunidad para huir, pero su negativa a retirarse había puesto a todos en un peligro aún mayor. Ahora, con Ryuko distrayendo a los gnomus, y con ella misma incapacitada, la realidad de su obstinación comenzaba a asentarse dolorosamente en su conciencia. Era un momento de cruda verdad. Su orgullo había comprometido no solo su seguridad, sino también la de sus compañeros. Con una agilidad y fuerza sorprendentes, Ryuko utilizó su cola para atrapar a los gnomus y lanzarlos lejos de ellos. A pesar de la amenaza inminente, su preocupación principal seguía siendo la seguridad de Izuku y Rumi. «Por favor, aléjate con ella y sálvense», rogó Ryuko, dirigiéndose a Izuku con urgencia. Izuku, con lágrimas en los ojos, se negó rotundamente. «No haré eso», respondió con voz quebrada. «No dejaré a la única persona que me ama. No lo soportaría». Ryuko, conmovida por su declaración, usó su cola para acariciar suavemente a un Izuku desconsolado, aprovechando esos breves instantes para despedirse. «Escucha, Izuku, la fuerza con la que nací fue para proteger», dijo con una sonrisa triste pero determinada. «Y usaré mi fuerza para proteger a las 2 personas que más amo en el mundo». Izuku intentó interrumpirla, quizás para disuadirla o simplemente para expresar su desesperación, pero Ryuko lo detuvo con una pregunta directa. «¿Tú me amas?», preguntó. Ante el asentimiento de Izuku, ella continuó. «¿Me harías un último favor?». Nuevamente, Izuku asintió, incapaz de formular palabras ante la magnitud del sacrificio que Ryuko estaba dispuesta a hacer. «Cuida a Rumi. Sé que es una idiota, pero es como mi hermanita. Incluso si la cuidas desde la sombra, hazlo. Sé que algún día ella verá lo mismo que yo veo en ti». Ryuko entonces dirigió su mirada hacia Rumi, quien, a pesar de su aturdimiento por el golpe, escuchaba atentamente y con lágrimas en los ojos. La emoción era palpable, y el aire se cargó con el peso del sacrificio inminente. «Los amo a ambos», exclamó Ryuko con fuerza, antes de lanzarse hacia los gnomos que se reagrupaban y avanzaban de nuevo hacia ellos. Izuku, con lágrimas en los ojos, intentó sostener a una Rumi agitada y aturdida. Ella se resistía con fuerza, desesperada y temerosa. «¿Qué haces, imbécil? Si la dejamos, morirá. Si no hacemos algo, ella morirá», exclamaba Rumi entre sollozos y gritos de pánico. En medio de su desesperación, Rumi continuó lanzando palabras hirientes, hasta que, superada por el estrés y el agotamiento, finalmente perdió el conocimiento. Izuku, sintiéndose completamente impotente, pero sabiendo que debía actuar, llamó a refuerzos. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, la escena que encontraron fue desoladora. Los restos dispersos de Ryuko yacían esparcidos por el área, una evidencia macabra de que los gnomos la habían devorado. Izuku, desmoronándose en la escena del crimen, se arrodilló y lloró con desesperación. «Mierda, mierda. Esto no puede estar pasando», gritaba, mientras golpeaba el suelo con sus manos, superado por la culpa y la frustración. Fue entonces cuando Katsumi Bakugo, ahora la heroína número 1, se acercó a él. Aunque ella había madurado mucho desde la última vez que se vieron, su mirada hacia Izuku no había cambiado. Aún lo veía como alguien inferior, influenciada por los rumores y supuestos delitos que se le atribuían a Izuku. La acusación que diría Katsumi a continuación golpeó a Izuku con la fuerza de un puñetazo emocional. «Eres despreciable, Izuku». Sus palabras, cargadas de desdén, hicieron que Izuku reaccionara impulsivamente. Dominado por un momento de ira y dolor, se levantó abruptamente e intentó golpear a quien una vez amó, pero fue rápidamente detenido por otros héroes presentes en la escena. Katsumi, manteniendo su compostura y con una voz autoritaria, formuló su acusación. «Por abandonar a una heroína y no pedir ayuda a tiempo, se te acusa de ser cómplice en la muerte de la heroína Ryuko». Las consecuencias de esas palabras fueron devastadoras.
Durante el juicio, Izuku encontró poco apoyo, y la situación se agravó aún más cuando Mirko, influenciada por sus propios resentimientos y la manipulación de otros, testificó en su contra. Inko Midoriya, aprovechando su posición y su desdén oculto hacia su propio hijo, dictó la sentencia con una sonrisa cruel. Serás sentenciado a trabajar toda tu vida como mi perro y obedecerás todas mis órdenes. Asimismo, se te prohibirá tener algún contacto amoroso con alguien. Desde hoy dejarás de ser humano y serás tratado como tal. Vivirás solo y morirás solo, declaró con una frialdad que heló la sala. Rumi, observando desde un costado, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción al escuchar la sentencia, satisfecha con el cruel destino que se le había impuesto a Izuku. Fin del flashback. Mientras Izuku distraía a los enemigos para proteger a Rumi, ella se quedaba escondida entre las sombras, sumida en una maraña de recuerdos y culpas. Había sido su orgullo y su terquedad los que habían llevado a la trágica muerte de Ryuko, su amiga, y no las acciones de Izuku. Recordaba vívidamente cómo Izuku, abrumado por el dolor y la pérdida, había sido excluido de despedirse en el cementerio, un derecho que cruelmente le fue negado. Rumi, ahora consciente de su error, se lamentaba profundamente mientras sus agudos sentidos detectaban el acercamiento no solo de un grupo de enemigos sino también de dos Nomus. La situación era desesperada, y Izuku estaba haciendo lo imposible por salvarla, incluso a costa de su propia vida. Desde su escondite, Rumi podía oír los sonidos de la batalla, los golpes, los gritos, y el sonido de los quirks siendo usados. Izuku, a pesar de no poseer un quirk, luchaba con una valentía y una determinación que desafiaban su naturaleza humana. Había logrado derrotar a 20 adversarios, pero el coste físico era evidente. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, cortadas y moretones, testimonio de su feroz resistencia. El cansancio y el dolor comenzaban a hacer mella en él, y cada movimiento se volvía más arduo. Izuku sabía que las probabilidades estaban en su contra. En medio del caos y la desesperación, el líder de los atacantes, un hombre imponente de 2 metros, se burló cruelmente de Izuku. Con una sonrisa sádica, declaró: «Jaja, tienes mala suerte. Te odian tanto que nos pagaron una fortuna para matarte de manera lenta y dolorosa». Al escuchar esas palabras, Izuku sintió como el miedo y la adrenalina inundaban su cuerpo, pero no permitió que el pánico lo dominara. El jefe tronó su dedo y de la nada los instintos de Izuku se activaron, trató de esquivar el próximo ataque moviéndose rápidamente hacia la izquierda. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. Un gnomo con mandíbulas de tiburón se abalanzó sobre él, arrancándole el brazo con una brutalidad desgarradora. «¡Ah-ah-grk!», gritó Izuku, el dolor insoportable atravesando cada fibra de su ser. Por la pérdida de su brazo. Antes de que pudiera recuperarse del shock, otro gnomo apareció y le propinó una patada devastadora que lo mandó volando a través de varias paredes. Izuku aterrizó con un golpe sordo, vomitando sangre por el impacto y el dolor extremo. En ese momento, sintió una aguda punzada en su estómago y, al mirar hacia abajo, vio un pedazo de hierro que lo había atravesado. La realidad de su situación lo golpeó con toda su fuerza. Con una mezcla de resignación y alivio, Izuku murmuró con una sonrisa triste: «Jeje, así que así es como moriré». Cerrando los ojos, añadió suavemente: «Espera, Ryuko, muy pronto volveré a verte». Fue entonces cuando una voz familiar resonó en su mente, una voz que anhelaba escuchar, cortando a través de la neblina del dolor y la desesperación: «Aún no es el momento, aún puedes vencer, verdadero usuario de One for All». Con una mezcla de dolor y asombro, Izuku murmuró para sí mismo: «Vaya, me volví loco antes de morir». Sin embargo, en medio de su confusión y sufrimiento, la imagen de su novia apareció ante sus ojos. Ella irradiaba una aura cálida y poderosa, similar a la de un sol resplandeciente, que le infundía una sensación de poder y esperanza. Movido por una fuerza que parecía provenir de ella, Izuku se puso de pie, cada paso lento pero decidido, avanzando hacia la visión de su novia, hacia ese sol que prometía calidez y salvación. Los villanos a su alrededor comenzaron a reírse, burlándose de lo que creían era un delirio causado por sus heridas. «Se volvió loco», comentaban entre carcajadas. El líder, confiado en la derrota inminente de Izuku, chasqueó los dedos, señalando a uno de los gnomos para que acabara con él. La bestia cargó con velocidad, lista para embestir a Izuku con toda su fuerza. Pero justo cuando el gnomo estaba a punto de alcanzarlo, Izuku, usando su única mano buena, lo golpeó con una bofetada en el rostro. Para asombro de todos, incluido el líder de los villanos, el gnomo salió disparado por los aires, estrellándose con gran fuerza contra una pared y provocando una enorme destrucción.
Imposible, balbuceó el líder, su voz teñida de miedo. Mientras los villanos procesaban lo ocurrido, Izuku continuó su lenta marcha hacia la visión de su novia. Al llegar a su lado, levantó la mano con delicadeza y acarició su rostro, sintiendo una calidez que parecía sanar y fortalecer su espíritu. Lágrimas brotaron de los ojos de Izuku mientras murmuraba con voz quebrada: te extrañé, mi hermosa Ryuko. La figura de su novia, iluminada por un aura etérea, le ofreció una sonrisa tranquilizadora y le habló con firmeza y cariño. Pelea por última vez y sé el héroe que, lastimosamente, este mundo jamás sabrá. La figura de Ryuko se disolvió en el aire, pero dejó tras de sí una energía que parecía electrificar a Izuku. Rayos amarillos surcaban su cuerpo, su cabello se agitaba como impulsado por una tormenta interna, y su mirada, intensa y desafiante, infundía miedo en el corazón de los villanos. Con voz resonante y cargada de una nueva fuerza, Izuku declaró: espero que crean en Dios, pues hoy no salen con vida de aquí. Cumpliendo su promesa, en menos de 3 minutos, tanto los villanos como los dos gnomos yacían derrotados a sus pies. Mirando a su alrededor, Izuku observó las ruinas de la batalla. Con un gesto solemne y determinado, extendió su única mano y, de ella, surgieron varios látigos negros que se movían con voluntad propia. Estos látigos barrían todo a su paso, destruyendo cualquier evidencia del enfrentamiento brutal que acababa de tener lugar. A poder cálido que sentía iba disminuyendo, Izuku se dirigió hacia donde estaba Rumi. Ella, en estado de shock, sollozaba en silencio. Los sonidos de la batalla que había escuchado habían sido aterradores, especialmente el grito de dolor de Izuku, que resonó con una agonía que le partió el alma. En ese momento, Rumi comprendió cuán profundamente había errado en su vida, especialmente en su trato hacia Izuku. De repente, Rumi abrió los ojos al escuchar pasos aproximándose. Su corazón dio un vuelco al ver que era Izuku quien se acercaba, pero la alegría se transformó rápidamente en horror al notar su estado. Izuku estaba gravemente herido, con un brazo faltante y una profunda herida en el estómago que no dejaba de sangrar. La visión era desgarradora. Perdón, murmuró Rumi con dificultad, luchando por encontrar su voz en medio del dolor y la culpa que la asfixiaban. Izuku, todavía envuelto en los rayos amarillos que denotaban el poder residual de su enfrentamiento, se agachó para estar a la altura de Rumi. A pesar de sus heridas y el dolor evidente, le ofreció una sonrisa reconfortante, una muestra de su perdón y comprensión inquebrantables. En su sonrisa, había un destello de la bondad y la resiliencia que siempre lo habían caracterizado, incluso en los momentos más oscuros. No tienes que pedir perdón, Rumi, dijo Izuku con voz suave, pero firme. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos. Lo que él diría a continuación entristecería a Rumi de gran manera. Encontré a Ryuko. Él dijo muy feliz. Izuku giró su cabeza y vio la imagen de Ryuko que lo miraba con cariño. La vez Rumi, ella está aquí. Rumi observó cómo la ilusión de felicidad iluminaba el rostro de Izuku, a pesar de su evidente dolor físico y agotamiento. Cuando él anunció con alegría que había encontrado a Ryuko, Rumi supo que estaba alucinando, probablemente debido a la pérdida de sangre y al estrés extremo de la batalla. Sin embargo, viendo la sinceridad y la paz que esa visión le proporcionaba a Izuku, decidió seguirle el juego, entendiendo que en ese momento lo más importante era apoyarlo en su estado vulnerable. Tienes razón, Izu, la encontraste. Respondió con una voz llena de afecto y una sonrisa forzada, escondiendo detrás de ella el dolor que sentía por verlo en tal estado. A medida que los rayos amarillos que lo rodeaban comenzaban a desvanecerse, Izuku empezaba a sentir cada vez más el peso de sus heridas. Se debilitaba rápidamente, y Rumi, preocupada, se acomodó en el suelo y le hizo un gesto para que se acercara. Ven, Izu, acuéstate en mi regazo. Hiciste un excelente trabajo y mereces descansar. ¿No lo crees tú también, Ryuko? Dijo Rumi, dirigiendo su mirada hacia el lugar donde Izuku creía ver a su amiga fallecida. Siguiendo su mirada, Izuku vio que Ryuko, en su visión, asentía con una sonrisa tranquilizadora. Con un suspiro de alivio y aceptando la invitación, Izuku se acercó con dificultad y se dejó caer suavemente en el regazo de Rumi. Mientras reposaba su cabeza, sentía el cálido consuelo de su compañía, una presencia que mitigaba el dolor y le ofrecía un momento de paz en medio del caos que había sido su vida reciente. Ella comenzó a acariciarle el cabello, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Él a pasos lentos se acercó y se acostó en el suelo mientras su cabeza descansaba en el regazo de Mirko. Mirko le acariciaba la cabeza y aguantaba las ganas de llorar.
Dime, Izu, ¿alguna vez pensaste en tener una familia? Preguntó Rumi, buscando entender más sobre los sueños y deseos personales de Izuku. Con voz baja y ojos cerrados, Izuku respondió en un susurro. Sí, deseaba tener una familia, quería llamar a mi primer hijo Akio, y si fuera niña, yo la llamaría como tú. Rumi sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre que él habría elegido para una hija, pero antes de que pudiera preguntar más, Izuku continuó explicando. Quería que mi hija fuera fuerte, y que siempre luchara por sus ideales. Además, a Ryuko le encantaba esa idea. Mientras hablaba, la voz de Izuku se hacía cada vez más débil. Con un esfuerzo visible, levantó su mano temblorosa y arrancó un cabello que aún brillaba con rayos amarillos. Toma esto, dijo, extendiendo el cabello hacia Rumi. Ahora por fin comprendí mi Kirk, tengo el Kirk de almacenar un Kirk y hacer lo mío, jeje, por eso me diagnosticaron Kirkles pues no tenía nada. Rumi escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, sabiendo que estos podrían ser los últimos momentos de Izuku. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero eligió guardar silencio, permitiendo que él continuara. Si te comes este cabello tendrás el poder, como es mi Kirk, lo llamaré Fuerza Fénix, jamás te lo dije, pero siempre me pareciste linda. Vaca, fue lo único que logró decir Rumi, mientras se reprendía a sí misma en silencio. Si no hubiera estado tan cegada con su odio, tal vez habría podido aliviar el dolor de Izuku, destrozado tras la pérdida de Ryuko, y quizás juntos, habrían forjado una vida juntos. Izuku se acomodó mejor y cerró los ojos para dormir. Dile a Ryuko que no se vaya. Rumi se quedó en silencio, sosteniendo la mano de Izuku mientras él se acomodaba para descansar por última vez. Las palabras finales de Izuku, pidiendo que le dijeran a Ryuko que no se fuera, resonaban en su mente mientras una tristeza profunda se asentaba en su corazón. Duerme bien, Izu, susurró Rumi suavemente, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Observó cómo la respiración de Izuku se hacía más lenta y pausada hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en ese momento, Rumi sintió que una parte de ella también se desvanecía. Cuando sus agudos sentidos confirmaron que el corazón de Izuku había dejado de latir, las compuertas de su dolor se abrieron y no pudo contener las lágrimas. Rumi se desplomó junto a él, sollozando con una mezcla de dolor, remordimiento y frustración. «Mierda, ¿por qué fui tan idiota?», exclamó entre sollozos. «Si tan solo te hubiera creído, Ryuko, si tan solo no hubiera sido tan orgullosa, podría haber evitado todo esto». La realidad de sus decisiones pasadas y el impacto de sus acciones pesaban enormemente sobre ella. Rumi se lamentaba por no haber visto la verdad que Ryuko siempre había tratado de mostrarle, y por no haber dado a Izuku el apoyo y la comprensión que él necesitaba. Ahora, con Izuku desaparecido, se encontraba sola con su dolor y sus recuerdos, preguntándose cómo podría seguir adelante sabiendo que su orgullo y sus errores habían contribuido a un final tan trágico. Mientras Rumi recogía los pedazos de lo que quedaba, un pequeño papel cayó del bolsillo de Izuku. Con manos temblorosas, lo desdobló y comenzó a leer las palabras que Izuku había dejado escritas, quizás presintiendo lo que podría suceder. Si estás leyendo esto, es probable que mi presentimiento sobre esta misión haya sido correcto y que hoy sea mi último día. A lo largo de nuestro tiempo juntos, a menudo quise sacudirte un poco, esperando que vieras las cosas desde una perspectiva diferente. Pero sé que Ryuko nunca habría aprobado eso. Ella siempre buscó la paz y entendimiento, cualidades que admiré profundamente en ella. Además, entiendo por qué me guardas rencor. Si no me hubiera enamorado de ella, quizás el destino no nos la hubiera arrebatado de manera tan cruel. Comprendo y acepto tu odio hacia mí. Mi amor por Ryuko desencadenó una serie de eventos que, irónicamente, nos la arrebató a ambos. Mi corazón se ha llenado de culpa y remordimiento, no solo por lo que perdí, sino por el dolor que eso te causó a ti. Así que, con cada fibra de mi ser, te pido perdón por el dolor que causé. Perdón por ser una parte del motivo por el cual perdiste a alguien tan importante para ti. Nunca fue mi intención causar tanto dolor. Te pido que, si puedes, encuentres en tu corazón el espacio para perdonarme. No por mí, sino por lo que Ryuko hubiera querido. Ella creía en la redención y en la bondad inherente en todos nosotros. Atentamente Izuku. El error de este mundo. Rumi, sobrecogida por la intensidad de las emociones y la sinceridad palpable en las últimas palabras escritas por Izuku, sintió como todo el peso del remordimiento y el arrepentimiento se acumulaba en su pecho. Las palabras de Izuku, llenas de dolor y esperanza de perdón, rompieron la última barrera de su compostura.
en un momento de dolor incapaz de contenerse más, y con el corazón roto por el sacrificio final de Izuku, su cuerpo temblaba con cada sollozo que luchaba por salir. Finalmente, liberó la angustia que había estado reprimiendo, gritando con todas sus fuerzas al vacío que los rodeaba. Su grito, potente y desgarrador, se elevó en el aire como un eco de su tormento interno, un grito que buscaba redención, un grito de dolor y pérdida por todo lo irrevocablemente perdido. Este grito no era solo un desahogo de dolor, sino también un llamado al cielo, una pregunta sin respuesta sobre lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Era un grito que destilaba el sufrimiento acumulado de todos los momentos en que el orgullo y el odio habían impedido la compasión y la comprensión. Después de liberar ese grito, Rumi se derrumbó, completamente vacía y al mismo tiempo sobrecargada de emociones. Se sentó junto a Izuku, mirando su rostro que tenía una suave sonrisa, y se permitió llorar libremente, cada lágrima un testimonio de los errores cometidos y de la esperanza perdida. A través de este desahogo, comenzó, aunque dolorosamente, el lento proceso de aceptación y, eventualmente, de curación. Rumi, aún con lágrimas en los ojos, miró el rostro sereno de Izuku, sus propias palabras brotando con una mezcla de arrepentimiento y resolución. Sé que es tonto decirlo ahora, pero te amo. Si no fuera una idiota, probablemente me hubiera dado la oportunidad de conocerte realmente, confesó en un susurro, su voz quebrada por la emoción. Luego, mirando el cabello luminoso que Izuku le había dado, un símbolo de su confianza y esperanza en ella, continuó. Así que usaré el poder que me diste para evitar que más personas de buen corazón sean lastimadas. Rumi tomó el cabello y se lo tragó, sintiendo una oleada de poder y determinación fluir a través de ella. Esta nueva fuerza no venía solo del ki de Izuku, sino también del peso de su legado y sus últimos deseos. Rumi sabía que tenía una responsabilidad, no solo hacia Izuku sino hacia todos aquellos que, como él, lucharon en la oscuridad, a menudo ignorados o malentendidos por el mundo que intentaban proteger. Con el corazón aún dolido, pero ahora enfocado en un propósito renovado, Rumi se levantó. Miró hacia el cielo, como buscando la aprobación de Izuku, y se prometió a sí misma que honraría la memoria a sus dos seres queridos, no solo con palabras, sino con acciones. Fin de la historia. Puede que no a todos les guste que suban mis teorías por partes, pero es la manera que encontré de darme tiempo suficiente para hacer mis teorías. He empezado mis clases en la universidad, intentaré mantener un ritmo constante, pero habrá momentos en los que estaré inactivo debido a mis estudios. Recuerden que los domingos estaré leyendo sus comentarios. Si tienes algo que decir puedes dejarlo en los comentarios. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Recuerda que si no estás suscrito puedes ayudarme a crecer en YouTube, suscribiéndote a mi canal de YouTube. Un saludo gigantes a los suscriptores y seguidores del canal. Si deseas salir en esta parte del video solo tienes que decirlo. Los primeros en responder serán incluidos en esta sección dedicada a los saludos. Antes de irte puedes ver estos dos videos. Y si te gusta no dudes en suscribirte, te lo agradecería un montón.